El reloj del gimnasio marcaba las 6:30 de la tarde, cuando Canelo terminó su última serie de golpes al saco. El lugar estaba prácticamente vacío, solo quedaban él, su entrenador que ya se había ido a las oficinas, y doña Carmen, la mujer, que llevaba más de 8 años limpiando ese gimnasio con una dedicación que rayaba en lo religioso. Canelo la había visto miles de veces, siempre con la misma sonrisa discreta, siempre con palabras amables para todos, desde los boxeadores más famosos hasta los jóvenes, que apenas comenzaban esa tarde. Algo era diferente. Carmen limpiaba los espejos con movimientos más lentos de lo usual, y Canelo notó que, de vez en cuando, se detenía, como si estuviera perdida en pensamientos profundos. Sus ojos, que siempre habían irradiado una fortaleza silenciosa, parecían carry un peso extra. El campeón se acercó mientras ella organizaba las toallas limpias en los estantes. ¿Todo bien, doña Carmen?, le preguntó, genuinamente preocupado. La mujer de 52 años se sobresaltó ligeramente, no acostumbrada a que el famoso boxeador iniciara conversaciones personales con ella. Durante todos esos años, sus intercambios habían sido corteses, pero superficiales. En un buenos días, un hasta mañana, algún comentario sobre el clima. Ay, joven Canelo, sí, todo bien, solo que... Bueno, a veces una se pone a pensar en cosas, respondió Carmen tratando de recomponer su sonrisa profesional. Pero Canelo había aprendido a leer rostros durante sus años en el boxing, y sabía cuando alguien estaba lidiando con algo profundo. ¿Quiere que hablemos? Tengo tiempo, ofreció, sentándose en uno de los bancos del gimnasio. Carmen se quedó parada, sin saber si era apropiado aceptar la invitación. Después de un momento de duda, se acercó y se sentó en el borde del banco, manteniendo cierta distancia respetuosa. Es que anoche mi hijo Mayo R., el que está en la preparatoria, llegó muy triste de la escuela, comenzó Carmen, con la voz ligeramente quebrada. Resulta que sus compañeros organizaron una fiesta y él no quiso ir porque sabía que tendríamos que comprarle ropa nueva, y pues no tenemos para esos gastos. Pero eso no es lo que me duele, joven. Lo que me parte el corazón es que me dijo que se avergüenza de que su mamá sea solo una señora de limpieza. En Canelo sintió una punzada en el pecho. Había crecido en un ambiente humilde, su madre había trabajado en empleos similares antes de que él alcanzara el éxito. ¿Por qué habría de avergonzarse? El trabajo honrado es lo más digno que existe en este mundo, doña Carmen. Carmen sonrió con tristeza, una sonrisa que contenía años de pequeñas humillaciones y grandes sacrificios. Es fácil decirlo cuando se tiene todo, joven, pero cuando vives donde nosotros vivimos, cuando tus hijos ven cómo viven otros niños, cuando van a una escuela donde sus compañeros hablan de vacaciones en la playa y ellos nunca han visto el mar, is different. Yo trabajo desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche, tengo 3 trabajos, pero apenas alcanza para lo básico. La conversación se extendió por más de una hora. Carmen le contó sobre sus 3 hijos: San Roberto, de 17 años, que era brillante en matemáticas, pero que había comenzado a hablar de dejar la escuela para trabajar; las gemelas Ana y Sofía, de 12 años, que compartían 2 libros entre ambas, porque no podían comprar más; y su situación como madre soltera desde que su esposo los abandonó hace 5 años. Llevándose los pocos ahorros que tenían, Carmen trabajaba limpiando el gimnasio de 5 antes do meio-dia a 2, después do meio-dia. Luego iba a una oficina donde hacía limpieza de las 3 de la tarde a las 8 de la noche, y finalmente limpiaba una pequeña tienda de conveniencia. De las 9 de la noche a las 11 de la noche en los domingos lavaba ropa para algunas familias del vecindario. A pesar de toda esa actividad, apenas lograba cubrir la renta, los servicios básicos y la comida. Mis hijos son buenos niños, nunca se quejan, pero yo veo en sus ojos que entienden las limitaciones. Roberto ha dejado de hablar de estudiar ingeniería, dice que mejor se pondrá a trabajar en cuanto termine la preparatoria. Las gemelas ya no me piden cosas como sus compañeras porque saben que no puedo dárselas. Canelo escuchaba con una atención que Carmen nunca había experimentado, de parte de alguien fuera de su familia. El campeón no solo oía sus palabras, sino que parecía entender el peso emocional detrás de cada una de ellas. ¿Sabe qué es lo más difícil, joven Canelo?, continuó Carmen, con lágrimas que finalmente comenzaron a brotar. No es la pobreza, es saber que tengo hijos inteligentes, talentosos, con sueños enormes, y no poder darles las herramientas para alcanzarlos. Es ver cómo la sociedad los hace sentir menos por las circunstancias en las que nacieron. Cuando Carmen terminó de hablar, el gimnasio había quedado completamente en silencio excepto por el sonido del aire acondicionado. Canelo se quedó callado por varios minutos, procesando todo lo que había escuchado. Finalmente, Carmen se puso de pie, sintiéndose un poco apenada por haber compartido tanto. Perdón, joven, no debería haberle contado todo esto. Usted tiene sus propios asuntos importantes de qué preocuparse. No se disculpe, respondió Canelo firmemente. Me alegra que haya confiado en mí, y me gustaría conocer a sus hijos.
¿Conocer su hogar sería posible? La pregunta tomó a Carmen completamente por sorpresa. Se quedó mirándolo, preguntándose si había escuchado correctamente. ¿De verdad querría visitar nuestra casa? Pero joven, nosotros vivimos muy lejos de aquí, en una zona que no es como los lugares que usted debe frecuentar. Precisamente por eso me gustaría ir, respondió Canelo. Quiero entender mejor su realidad, conocer a esos hijos de los que habla con tanto orgullo. Carmen pasó toda la noche despierta, nerviosa por la perspectiva de que alguien tan famoso visitara su humilde hogar. Se levantó aún más temprano de lo usual para limpiar la casa de arriba a abajo, aunque ya estaba impecablemente limpia. Les contó a sus hijos sobre la visita, y las reacciones fueron mixtas. Roberto se mostró escéptico y un poco resentido. Las gemelas estaban emocionadas, pero nerviosas. Al día siguiente, Canelo apareció en el gimnasio más temprano de lo usual. Carmen estaba terminando de limpiar los vestuarios cuando él se acercó. ¿Sigue en pie la invitación de ayer?, le preguntó con una sonrisa genuina. Sí, pero tengo que advertirle que el viaje es largo, y que nuestra casa no es como las que usted debe conocer, dijo Carmen, todavía sin poder creer que esto estuviera sucediendo realmente. No se preocupe por eso. Solo necesito saber cómo llegar. Carmen le explicó la ruta. Primero tendrían que tomar el metro hacia el sur de la ciudad, luego un autobús que los llevaría a los barrios periféricos, y finalmente caminar unas cuantas cuadras por calles que no siempre estaban en las mejores condiciones. El viaje completo tomaría al menos 1 hora y media. ¿No tiene auto?, preguntó Canelo. No por juicio, sino por curiosidad genuina. No, joven. Con mis ingresos, mantener un auto sería imposible. Además, el transporte público me lleva a donde necesito ir, aunque tome más tiempo. Decidieron partir después del turno de Carmen. Canelo había sugerido llevarla en su auto, pero Carmen prefirió que viajaran como ella lo hacía normalmente, para que él pudiera entender realmente cómo era su vida diaria. El viaje comenzó en el metro. Era la hora pico, y los vagones iban llenos. Carmen se movía con la experiencia de años, sabiendo exactamente dónde posicionarse para poder bajarse en su estación. Canelo, acostumbrado a viajar en autos con aire acondicionado y asientos de cuero, observaba todo con fascinación y una creciente comprensión de lo que significaba depender del transporte público. Hago este viaje 6 días a la semana, le explicó Carmen mientras esperaban el autobús. Los domingos trabajo más cerca de casa, pero los otros días, entre ida y vuelta, paso casi 4 horas diarias viajando. El autobús que los llevó hacia la periferia era viejo y ruidoso. Carmen aprovechó el tiempo para contarle más sobre su barrio y su familia. Le habló de la señora María, su vecina de 70 años, que cuidaba a las gemelas cuando ella trabajaba en las noches. Tieta. Don Pedro, el tendero que a veces le fiaba cuando faltaban unos pesos para completar la despensa. De la maestra Rosario, que había tomado especial interés en Roberto y le daba clases extras sin cobrar. En nuestro barrio nos cuidamos unos a otros, explicó Carmen. No tenemos mucho, pero lo que tenemos lo compartimos. Cuando alguien está enfermo, todos contribuimos para el médico. Cuando hay una fiesta, todos ponemos algo para la comida. Conforme el autobús se alejaba del centro de la ciudad, el paisaje iba cambiando dramáticamente. Los edificios modernos y las avenidas amplias dieron paso a construcciones más sencillas, calles más estrechas y un ambiente completamente diferente. Canelo notó que había menos alumbrado público, que las banquetas estaban en peor estado y que los espacios verdes eran prácticamente inexistentes. ¿Ve aquella escuela?, preguntó Carmen señalando un edificio de 2 pisos con pintura descascarada. Ahí estudian mis hijos. No es la mejor infraestructura, pero los maestros se esfuerzan mucho. Roberto quiere estudiar en la universidad, pero la escuela no tiene laboratorios de ciencias adecuados, no tiene biblioteca grande, no tiene computadoras suficientes. Los niños tienen que conformarse con lo básico. Finalmente bajaron del autobús y comenzaron a caminar. Las calles no estaban pavimentadas, y después de una lluvia reciente, había charcos de lodo que requerían navegación cuidadosa. Las casas eran pequeñas, la mayoría construidas con bloques de concretos inacabados tecos de la mano, y pequeños patios donde se secaba la ropa y jugaban los niños. Aquí es donde compro la despensa, dijo Carmen señalando una pequeña tienda que tenía productos básicos. Don Raúl me conoce desde hace años. Cuando no me alcanza para toda la compra, me permite pagar después, cuando recibo mi pago. Pasaron por una pequeña clínica comunitaria. Cuando los niños se enferman, los traigo aquí. El doctor García atiende por las tardes, después de su trabajo en el hospital público. Cobra muy poco porque entiende nuestra situación. Finalmente llegaron a la casa de Carmen. Era una construcción pequeña de bloques de concreto, con techo de láminas de metal y una puerta de madera que había visto mejores días. Tenía una pequeña ventana al frente y otra al costado,
ambas con rejas sencillas de hierro. El patio frontal era de apenas suficiente para 2 sillas de plástico y algunas macetas con plantas que Carmen cuidaba con esmero. Aquí es, dijo Carmen, con una mezcla de orgullo y nerviosismo en la voz. No es mucho, pero es nuestro hogar. Al entrar, Canelo se encontró con un espacio que, aunque pequeño, irradiaba calidez y amor. La casa consistía en 2 habitaciones principales, en una que funcionaba como sala, comedor y cocina, y otra que era el dormitorio. Había un baño muy pequeño en la parte trasera. A pesar de las limitaciones de espacio y recursos, todo estaba impecablemente limpio y organizado. La decoración era sencilla, pero llena de significado. Dibujos de los niños pegados en las paredes, fotografías familiares en marcos caseros hechos de cartón decorado, y plantas que Carmen cuidaba en latas reutilizadas. El mueble más prominente era una pequeña mesa donde claramente se hacían las tareas, se comía, y se llevaban a cabo las actividades familiares. «¡Mamá!», gritaron las gemelas corriendo hacia Carmen en cuanto la vieron entrar. Ana y Sofía eran idénticas, con cabello largo y oscuro recogido en coletas, uniforme escolar limpio, pero claramente usado por años. Sus ojos brillaban con inteligencia y curiosidad, y cuando vieron a Canelo, se quedaron momentáneamente sin palabras. Roberto apareció desde la habitación trasera. Era un joven alto y delgado, con los mismos ojos expresivos de su madre, pero con una dureza prematura que hablaba de responsabilidades adquiridas demasiado temprano. Su reacción al ver a Canelo fue de sorpresa mezclada con cierto escepticismo, como si no pudiera creer que alguien tan famoso estuviera realmente en su casa. «Niños, él es el señor Canelo, del gimnasio donde trabajo. Quería conocerlos a ustedes y nuestra casa», explicó Carmen. Con visible orgullo al presentar a sus hijos en las gemelas, se acercaron tímidamente, pero pronto comenzaron a bombardear a Canelo con preguntas: ¿cómo se sentía ser famoso? ¿Era cierto que había conocido a muchos otros boxeadores famosos? ¿Le dolía cuando lo golpeaban? Roberto se mantuvo más reservado, observando la interacción con cautela. ¿Quieren mostrarme sus cuadernos?, preguntó Canelo, genuinamente interesado. Las gemelas corrieron a buscar sus útiles escolares, que guardaban cuidadosamente en cajas de zapatos forradas con papel de colores. Sus cuadernos estaban impecablemente cuidados, con tareas completas y caligrafía cuidadosa. «Mira, este es mi proyecto de ciencias», dijo Ana, mostrando un trabajo sobre el sistema solar hecho con materiales reciclados. «Y este es mi ensayo sobre los héroes de la independencia», añadió Sofía, señalando una composición escrita con letra cuidadosa en un cuaderno de papel económico. Roberto finalmente se acercó cuando Canelo preguntó sobre sus estudios. «Estoy en 5º semestre de preparatoria», explicó. «Me gustan mucho las matemáticas y la física. Mi sueño era estudiar ingeniería». Pero se detuvo abruptamente, como si hubiera estado a punto de decir algo que prefería guardarse. «¿Pero che?», preguntó Canelo gentilmente. Roberto miró a su madre y luego de vuelta a Canelo. «Pero sabemos que la universidad es muy cara, y mi mamá ya trabaja demasiado. Creo que es mejor que termine la preparatoria y busque trabajo para ayudar en casa». Carmen intervino rápidamente en Roberto. «No digas eso. Encontraremos la manera de que estudies si es lo que realmente quieres». «¿Con qué dinero, mamá?», respondió Roberto, no con crueldad sino con la dureza de quien ha tenido que enfrentar realidades económicas desde muy joven. «Sabes que no tenemos para los gastos de una carrera universitaria. Y honestamente, no me molesta trabajar. Solo quiero que las gemelas tengan mejores oportunidades que yo». La conversación se vio interrumpida cuando Carmen se disculpó para preparar algo de... «No tengo mucho que ofrecerle, joven Canelo, pero lo que tenemos lo compartimos con gusto». «Por favor, no se moleste por mí», respondió Canelo. Pero Carmen ya estaba en movimiento. La pequeña cocina consistía en una estufa de gas de 2 hornillas, un refrigerador pequeño y viejo, y algunos gabinetes básicos. A pesar de las limitaciones, Carmen se movía con eficiencia, preparando una comida sencilla, pero hecha con amor mientras Carmen cocinaba. Canelo continuó conversando con los niños. Las gemelas le mostraron sus libros de texto que claramente habían sido usados por muchos estudiantes antes que ellas. Roberto le habló sobre sus calificaciones, que eran excelentes a pesar de no tener acceso a muchos de los recursos que otros estudiantes daban por sentado. «No tenemos computadora en casa», explicó Roberto, «así que cuando necesito hacer investigaciones para la escuela, voy al café internet que está a 6 cuadras. Cuesta 5 pesos la hora, así que trato de ser muy eficiente con el tiempo». Las gemelas añadieron: «Nosotras compartimos los libros porque algunos son muy caros, pero nos turnamos para estudiar y nos ayudamos mutuamente con las tareas». Canelo observó la dinámica familiar mientras esperaba la comida. Era evidente que estos niños habían aprendido a ser resourceful desde muy pequeños. Roberto ayudaba a sus hermanas con las tareas más difíciles. Las gemelas colaboraban en los quehaceres domésticos, y todos trataban de hacer que la vida de su madre fuera un poco más fácil. La comida consistió en sopa de verduras, frijoles refritos,
tortillas hechas a mano por Carmen y agua fresca de Jamaica. Se sirvió en platos que no hacían juego, pero que estaban impecablemente limpios. El sabor era extraordinario, cada ingrediente aprovechado al máximo, cada sabor intensificado por el amor con que había sido preparado durante la comida. La conversación fluyó naturalmente. Las gemelas contaron sobre sus materias favoritas. Ana amaba la historia. Sofía se inclinaba por las ciencias naturales. Roberto habló sobre un proyecto de matemáticas en el que estaba trabajando, y Carmen compartió anécdotas sobre sus vecinos y la comunidad. En este barrio nos conocemos todos, explicó Carmen. Cuando la señora López se enfermó el mes pasado, todas las vecinas nos organizamos para cuidar a sus nietos y llevarle comida. Cuando don Carlos perdió su trabajo, la comunidad se organizó para conseguirle algunos trabajos temporales hasta que encontrara algo estable. Canelo se dio cuenta de que, a pesar de las dificultades económicas, esta familia y su comunidad habían desarrollado redes de apoyo y solidaridad que muchas comunidades más prósperas habían perdido. Había un sentido de unidad y propósito compartido que era profundamente conmovedor después de la comida. Roberto se ofreció a mostrarle a Canelo el pequeño patio trasero donde Carmen cultivaba algunas verduras y hierbas. Mi mamá tiene muy buena mano para las plantas, explicó con orgullo. Casi todas las verduras que comemos las cultiva ella aquí. El patio era diminuto, pero Carmen había maximizado cada centímetro disponible. Había jitomates, chiles, cilantro, hierbabuena y algunas flores que añadían color al espacio. Todo estaba cuidadosamente organizado en contenedores reciclados y estructuras hechas con materiales de construcción sobrantes. Esto me ayuda a ahorrar un poco en la despensa, explicó Carmen. Y además los niños aprenden sobre responsabilidad, cuidando las plantas. Conforme pasaba la tarde, Canelo fue comprendiendo más profundamente la realidad de esta familia. No era solo la pobreza económica lo que lo impactaba, sino la riqueza humana que había desarrollado como respuesta a las adversidades. La manera en que se cuidaban mutuamente, la forma en que habían aprendido a encontrar alegría en cosas simples, la dignidad con la que enfrentaban cada día a Roberto, le mostró su escritorio, que era en realidad un rincón de la habitación, que compartía con sus hermanas, donde había construido un pequeño espacio de estudio usando una tabla de madera sobre 2 cajas de leche. Ahí guardaba sus libros, cuadernos y las pocas herramientas escolares que poseía. Aquí hago mis tareas por las noches, explicó. Trato de no hacer ruido para no despertar a las gemelas, así que uso una lámpara pequeña. Los gemelas mostraron la cama que compartían, que también servía como sofá durante el día. No nos molesta compartir, dijeron al unísono. Nos contamos cuentos antes de dormir y nos ayudamos cuando una tiene pesadillas. Carmen observaba estas interacciones con una mezcla de orgullo y dolor. Orgullo por ver lo bien que sus hijos habían respondido a las circunstancias. Dolor por saber que merecían más oportunidades de las que ella podía proporcionarles. A medida que se acercaba la noche, Canelo sintió que algo profundo estaba cambiando en su interior. No era pena lo que sentía, sino una comprensión más profunda de lo que realmente importaba en la vida. Esta familia había logrado crear un hogar lleno de amor, esperanza y dignidad, a pesar de carecer de muchas cosas que él consideraba básicas. ¿Sabe qué es lo que más me impresiona?, le dijo Canelo a Carmen mientras los niños guardaban sus útiles escolares. La forma en que han logrado mantener la esperanza y la alegría, a pesar de todas las dificultades. Carmen sonrió, una sonrisa, que esta vez no contenía tristeza sino una satisfacción profunda. Mis hijos son mi fortaleza, joven Canelo. Cada día que me levanto a las 4 de la mañana, lo hago pensando en ellos. Cada sacrificio vale la pena, cuando los veo estudiar con tanta dedicación, cuando los escucho soñar con su futuro. Pero entonces la conversación tomó un giro más profundo. Carmen comenzó a compartir las luchas internas que raramente expresaba, ni siquiera a sus hijos. Hay noches en que llego tan cansada que apenas puedo mantener los ojos abiertos mientras les ayudo con las tareas. Hay días en que siento que no soy suficiente, que mis hijos merecen una madre que pueda darles más. Cuando veo a otras familias que pueden permitirse clases extra, vacaciones, ropa nueva, me duele saber que mis hijos notan esas diferencias. Roberto, que había estado escuchando desde la puerta, se acercó a su madre. Mamá, nunca digas que no eres suficiente. Tú trabajas más que cualquier persona que conozcamos, y nos has enseñado valores que ningún dinero puede comprar. Las gemelas se unieron al abrazo familiar, y Canelo observó esta escena sintiendo que su corazón se expandía y se rompía al mismo tiempo. La unidad de esta familia, su amor incondicional mutuo, la manera en que se apoyaban unos a otros, era más poderosa que cualquier riqueza material. ¿Saben qué?, dijo Ana de repente. Yo estoy orgullosa de que mi mamá sea la señora de limpieza más trabajadora del mundo. Ella hace que todo esté perfecto para otras personas y eso es muy importante. Sofía añadió, y además, mamá nos enseña que el trabajo honesto siempre es digno.
sin importar cuál sea. Fue en ese momento que Canelo sintió las lágrimas comenzar a formarse en sus ojos. Toda su vida había pensado que el éxito se medía en términos de logros profesionales y riqueza material. Pero aquí, en esta pequeña casa sin lujos, había descubierto una riqueza que él había perdido en su camino. Hatia la Fama se levantó abruptamente y caminó hacia la pequeña ventana que daba al patio trasero, necesitando un momento para componer sus emociones. Pero las lágrimas no se detuvieron. Años de vivir enfocado en campeonatos, dinero, reconocimiento público, se sintieron repentinamente vacíos comparados con la autenticidad y el amor que había presenciado esa tarde en Carmen. Se acercó suavemente. ¿Está usted bien, joven Canelo? Él se volteó, y por primera vez en años, permitió que alguien viera su vulnerabilidad completa. Doña Carmen, perdóneme, es que toda mi vida he pensado que tenía éxito, que había logrado algo importante. Pero estar aquí con su familia me doy cuenta de que ustedes han logrado algo que yo perdí en algún punto del camino. —¿Qué es eso? —preguntó Carmen gentilmente. —La conexión real, el propósito verdadero, el amor incondicional. Yo tengo casas enormes, pero nunca se sienten como hogar de la manera que se siente esta casa. Tengo dinero para comprar cualquier cosa. Pero ustedes han encontrado riqueza en cosas que no se pueden comprar. Roberto se acercó también. Señor Canelo, lo que usted ha logrado también es importante. Ha inspirado a muchas personas. Ha demostrado que con trabajo duro se pueden alcanzar los sueños. —¿Pero a qué costo? —respondió Canelo. Miji, vuelto tan enfocado en ganar, en acumular, que había olvidado por qué empecé todo esto. Carmen puso su mano en el hombro de Canelo. —Mire, joven, cada persona tiene su propio camino. Usted ha usado sus talentos para llegar lejos. Y eso está bien. Nosotros estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos. Y eso también está bien. Lo importante es que mantengamos nuestros corazones en el lugar correcto. La conversación continuó hasta muy entrada la noche. Carmen le contó a Canelo sobre sus sueños para cada uno de sus hijos. Quería que Roberto pudiera estudiar ingeniería como tanto deseaba. Soñaba con que las gemelas pudieran tener acceso a buenas universidades. Esperaba poder darles experiencias que ella nunca había tenido. Pero incluso si no puedo darles todo lo que quisiera, Carmen, sé que les he dado algo valioso, la comprensión de que la verdadera riqueza está en las personas que amas y en la forma en que tratas a los team. Roberto compartió sus propios pensamientos. A veces me molesto porque no podemos tener las cosas que otros tienen, pero también he aprendido a valorar cada oportunidad. Cuando finalmente logre estudiar ingeniería, va a significar mucho más para mí porque sé cuánto costó llegar ahí. Las gemelas, a pesar de su corta edad, mostraron una sabiduría que sorprendió a Canelo. Nosotras sabemos que somos afortunadas, dijo Ana. Tenemos una mamá que nos ama muchísimo y un hermano que nos cuida. Muchos niños no tienen eso. Sofía añadió, y además, hemos aprendido a ser creativas. Cuando no puedes comprar juguetes caros, aprendes a inventar juegos divertidos con cualquier cosa. Cuando finalmente llegó el momento de partir, Canelo se sintió cambiado fundamentalmente. Esta familia le había mostrado que había estado persiguiendo una versión incompleta del éxito. Habían logrado algo que todos sus campeonatos y riquezas no habían podido darle, en un sentido profundo de propósito y conexión. Gracias por recibirme en su hogar, dijo Canelo con voz quebrada por la emoción. Me han dado algo invaluable hoy. Carmen lo abrazó con el cariño maternal que caracterizaba todas sus interacciones. Gracias a usted por venir, por ver realmente quiénes somos, por tratarnos con tanto respeto. Roberto le estrechó la mano firmemente. Espero que podamos volver a conversar pronto, señor Canelo. Me gustaría escuchar más sobre su experiencia y tal vez pedirle algunos consejos sobre cómo mantener la disciplina para alcanzar metas. Las gemelas lo abrazaron con la espontaneidad de su edad. Esperamos que vuelva pronto, dijeron al unísono. El viaje de regreso fue completamente diferente al de ida. Canelo viajó en silencio, procesando cada momento, cada conversación, cada emoción del día. El contraste entre la vida de esta familia y su propia vida se sentía abrumador, pero no de una manera que lo hiciera sentir culpable, sino de una manera que lo inspiraba a reconsiderar sus prioridades. Cuando llegó a su lujosa casa esa noche, Canelo caminó por las habitaciones, viendo sus posesiones con ojos completamente nuevos. Cada objeto costoso le recordaba las necesidades básicas que la familia de Carmen no podía satisfacer fácilmente. Cada comodidad de la que él gozaba sin pensarlo le hacía reflexionar sobre los sacrificios diarios que Carmen hacía por sus hijos. No pudo dormir esa noche. Se quedó despierto pensando en Roberto, tan brillante pero resignado a limitar sus sueños por las circunstancias económicas. Pensó en las gemelas, tan inteligentes y alegres a pesar de tener que compartir libros. Pero más que nada pensó en Carmen, una mujer que había convertido la adversidad en fortaleza, la limitación en creatividad y el sacrificio en amor. A la mañana siguiente,
Canelo llamó a su manager y le pidió que cancelara algunas reuniones. Necesitaba tiempo para pensar, para planear, para descifrar cómo podía usar su posición y recursos de una manera más significativa. Cuando llegó al gimnasio ese día, buscó inmediatamente a Carmen. Ella estaba en su rutina habitual, limpiando con la misma dedicación de siempre. Pero cuando vio a Canelo, su sonrisa fue diferente. Había una conexión nueva entre ellos, una comprensión mutua que trasciende las diferencias sociales y económicas. ¿Cómo amaneció, joven Canelo?, preguntó Carmen. Reflexionando mucho sobre ayer, doña Carmen. Su familia me cambió algo por dentro. Carmen sonrió con satisfacción. Me da mucho gusto escuchar eso. Mis hijos no han parado de hablar sobre su visita, especialmente Roberto. Creo que la conversación con usted le dio una perspectiva nueva. Doña Carmen, he estado pensando y tengo una propuesta para usted. Pero antes quiero que sepa que esto no viene de lástima o caridad, sino de reconocimiento genuino por la persona extraordinaria que es usted. Carmen dejó de limpiar y se acercó, intrigada y un poco nerviosa. Quiero ofrecerle un trabajo como administradora de mis propiedades. Necesito a alguien en quien pueda confiar completamente. Alguien con la integridad y dedicación que usted ha demostrado durante todos estos años. El salario sería 4 veces lo que gana actualmente en todos sus trabajos combinados. Carmen se quedó sin palabras. Literalmente. Se sentó en el banco más cercano, procesando lo que acababa de escuchar. Pero joven, yo no tengo estudios formales para un trabajo así. Finalmente logró articular. Los estudios formales se pueden conseguir y yo me haré cargo de eso, respondió Canelo. Lo que no se puede enseñar es la honestidad, la dedication y la capacidad de ver lo que realmente importa. Usted tiene esas cualidades en abundancia. Carmen comenzó a llorar, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, sino de alivio y gratitud abrumadora. Además, continuó Canelo, quiero establecer un fondo educativo para sus hijos. Roberto va a estudiar la ingeniería que tanto desea, y las gemelas van a tener acceso a la mejor educación posible. También quiero ayudarlos a mudarse a una casa más amplia, en un barrio con mejores oportunidades. No puedo aceptar todo eso, dijo Carmen entre lágrimas. No es demasiado para la persona que me enseñó ayer lo que realmente significa la riqueza, respondió Canelo firmemente. Además, esto no es caridad. Voy a necesitar que trabaje arduamente como administradora, y sé que usted lo hará porque es su naturaleza dar lo mejor de sí en todo lo que hace. Los cambios comenzaron inmediatamente. En cuestión de semanas, Carmen y sus hijos se mudaron a una casa de 3 habitaciones en un barrio de clase media, con buenas escuelas cercanas y transporte público eficiente. Por primera vez en años, cada niño tenía su propio espacio de estudio, sus propios libros, y acceso a recursos que antes eran impensables. Roberto se inscribió en un curso preparatorio para el examen de ingreso a la universidad, con tutores especializados que Canelo contrató específicamente para él. Su transformación fue notable. El joven resignado que había conocido Canelo se convirtió en un estudiante esperanzado y ambicioso, pero sin perder la humildad y los valores que su madre le había inculcado. Las gemelas florecieron en su nueva escuela. Nana descubrió su pasión por la escritura cuando finalmente tuvo acceso a una biblioteca bien surtida. Y Sofía se destacó en ciencias cuando pudo participar en experimentos de laboratorio por primera vez. Ambas se inscribieron en actividades extracurriculares que antes habían sido inaccesibles. Carmen se adaptó a su nuevo trabajo con una naturalidad que impresionó a todos. Su experiencia manejando un hogar con recursos extremadamente limitados la convirtió en una administradora excepcional, capaz de maximizar cada peso del presupuesto y de tratar a todos los empleados con la dignidad y el respeto que ella siempre había deseado recibir. Pero quizás el cambio más significativo fue en Canelo mismo. La experiencia con la familia de Carmen había reorientado completamente su perspectiva sobre la vida y el éxito. Estableció un programa en su fundación específicamente dedicado a ayudar a familias trabajadoras, especialmente aquellas donde madres solteras luchaban por sacar adelante a sus hijos. El programa no se limitaba a ayuda económica. SinoQ incluía oportunidades de capacitación laboral, apoyo educativo para los niños y servicios de salud básicos. Carmen se convirtió en la coordinadora principal del programa, usando su experiencia de vida para identificar a las familias que más necesitaban apoyo y diseñar estrategias efectivas de ayuda. 6 meses después de su primera visita a la casa de Carmen, Canelo regresó al barrio donde ella había vivido. Esta vez fue para inaugurar un centro comunitario que ofrecía capacitación laboral, apoyo educativo para niños y adolescentes, servicios de salud básicos y espacios recreativos seguros. ¿Recuerda lo que me dijo sobre que Roberto se avergonzaba del trabajo de usted?, le preguntó Canelo a Carmen mientras observaban a docenas de familias beneficiándose del nuevo centro. Carmen sonrió, viendo a sus propios hijos ayudando a otros niños con sus tareas.
en el área de estudio del centro. Ahora entiendo que nunca debí avergonzarme de trabajar honradamente para sacar adelante a mi familia. Pero también entiendo que todos merecemos la oportunidad de aspirar a más, de desarrollar nuestro potencial completo. Roberto, que ahora estaba en su primer semestre de ingeniería con excelentes calificaciones, se acercó a ellos. Señor Canelo, quería agradecerle nuevamente, no solo por las oportunidades que nos ha dado, sino por haber visto el valor en nuestra familia cuando nosotros mismos dudábamos de él. Las gemelas, ahora de 13 años y destacando académicamente en su nueva escuela, también se unieron a la conversación. Lo que más nos gusta, dijo Ana, es que ahora podemos ayudar a otras familias como la nuestra. Eso nos hace sentir muy bien. Sofía añadió, y hemos aprendido que tener más oportunidades viene con la responsabilidad de ayudar a otros. La transformación había sido completa, pero no solo para la familia de Carmen. Canelo había encontrado un propósito más profundo en su vida, una manera de usar su éxito que iba más allá de las ganancias personales. Había aprendido que la verdadera riqueza no se medía en términos de acumulación personal, sino en términos de impacto positivo en la vida de otros. El centro comunitario se convirtió en un modelo que Canelo replicó en otros barrios marginados. Carmen desarrolló una metodología para identificar y apoyar a familias en situaciones similares a la que ella había vivido. Su experiencia personal, combinada con su nueva capacitación administrativa, la convirtió en una líder comunitaria respetada y efectiva en un año después. Durante una ceremonia de graduación en el centro comunitario, Canelo reflexionó sobre todo lo que había cambiado desde aquella tarde cuando decidió acompañar a Carmen a su casa. Una simple invitación había desencadenado una transformación que había afectado no solo a una familia, sino a una comunidad entera. «¿Sabe qué? He aprendido, doña Carmen», le dijo mientras observaban a graduados del programa de capacitación laboral recibiendo sus certificados, que el éxito real no está en lo que puedes conseguir para ti mismo, sino en lo que puedes hacer posible para otros. Carmen, ahora directora del programa social, sonrió con una satisfacción profunda. Y yo he aprendido que nunca hay que subestimar el poder de compartir tu historia, de invitar a alguien a ver tu realidad. Nunca imaginé que esa invitación que le hice cambiaría tantas vidas. Cambió la mía primero que todas, respondió Canelo. Me devolvió algo que había perdido en el camino, en la comprensión de que todos estamos conectados, de que mi éxito solo tiene significado real si puede contribuir al éxito de otros. Observaron en silencio mientras las familias celebraban los logros de sus seres queridos. Niños que ahora tenían acceso a educación de calidad, adultos que habían adquirido nuevas habilidades laborales, madres que ya no tenían que trabajar 3 empleos para mantener a sus familias. Roberto se acercó con un grupo de jóvenes del programa. Señor Canelo, queremos presentarle nuestro proyecto de fin de año. Hemos diseñado un sistema de tutoría donde los estudiantes universitarios como yo ayudamos a los niños más pequeños con sus tareas, pero también les enseñamos sobre aspiraciones y sueños. Es una forma de devolver lo que hemos recibido, explicó uno de los jóvenes, y de asegurarnos de que el ciclo de oportunidades continúe. Las gemelas, ahora líderes estudiantiles en su escuela, habían iniciado un programa donde visitaban escuelas en barrios de bajos recursos para hablar con otros niños sobre la importancia de la educación y la posibilidad de superar las circunstancias. Lo que queremos que entiendan otros niños, explicó Ana, es que de dónde vienes no determina hasta dónde puedes llegar. Sofía añadió, pero también, que el camino es más fácil cuando tienes apoyo, y que parte de nuestro trabajo es crear esas redes de apoyo para otros. Carmen observaba a sus hijos con orgullo, pero un orgullo diferente al que había sentido antes. Ya no era solo el orgullo de una madre que había logrado sacar adelante a sus hijos, a pesar de las adversidades, sino el orgullo de ver a sus hijos convertirse en agentes de cambio para otros. Canelo se acercó a ella y puso su mano en su hombro. Doña Carmen, aquella tarde cuando me invitó a su casa, nunca imaginé que cambiaría mi vida para siempre. Carmen sonrió, viendo el centro comunitario lleno de familias que ahora tenían esperanza. Y yo nunca imaginé que una simple invitación podría transformar tantas vidas. Gracias por ver en nosotros lo que nosotros mismos no podíamos ver. Gracias a usted por enseñarme que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que puedes dar, respondió Canelo, observando cómo su vida había encontrado finalmente su verdadero propósito. Mientras el sol se ponía sobre la comunidad transformada, ambos entendieron que habían sido parte de algo mucho más grande que ellos mismos. Una cadena de bondad que continuaría impactando vidas por generaciones. Al fin,